En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Ay, ¿cómo se llama? Matilde... ¿Te acuerdas que hay una pintora que murió ya, chilena? Con eso lo mataste, ¿viste? Buenos días a todos, ministro, equipo. Viene bajando el senador Galilea y el senador Insulza también venía en camino. Señora secretaria. Presidenta, no tenemos cuenta. Ya. Antes de pasar al tema que nos convoca, y como tuvimos que desplazar permisología o permisos sectoriales, que es el nombre correcto del proyecto de ley, del día de hoy para poder continuar con salario mínimo, yo quería pedirle acuerdo a la comisión para que la próxima semana podamos lunes, martes y miércoles ver ese proyecto y sacarlo. Permisos sectoriales, que ya están las indicaciones, se ingresaron, se las mandé, colegas, a su WhatsApp. Las ingresaron ayer a las 9 de la noche, o a esa hora, digamos, me las envió el ministro, a esa hora, sí, está bien. Entonces, que podamos la próxima semana sacar ese proyecto, que es un proyecto que también le importa al Ejecutivo, está el ministro que puede ratificar lo que estoy diciendo, y nosotros revisamos con la Secretaría el resto de los proyectos en tabla, que ya los hemos revisado con el Ejecutivo, y les hacemos una propuesta el día lunes, ¿les parece? Para poder continuar después de eso. Tenemos que además convocar a la mixta de Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, que también es un proyecto que le interesa al Ejecutivo. Entonces podríamos la próxima semana despachar eso, si le parece a la comisión. ¿Colegas? No, porque ese lo ponemos a las 2 de la tarde del martes de la próxima semana, que es la hora que pueden los colegas de la Cámara de Diputados. Así se acuerda. Ya. Señora secretaria, sí, por favor. Y entiendo que se ingresaron las indicaciones, ¿o no? Le damos la palabra al Ejecutivo. Sí. Ya. El Ejecutivo, entonces le vamos a dar la palabra. Sí. ¿Cómo está, senador? Le damos la palabra al Ejecutivo para que explique. ¿Estamos entonces? Señor ministro, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Se presentó una indicación que entiendo que es la única que se ha presentado, suscrita por la senadora y presidenta Jimena Rincón y el senador Cruz Coque, que básicamente establece un plazo para entregar un conjunto de información al Congreso. Tenemos una presentación cortita. Sí, si la podemos proyectar. Sí. ¿Quién la tiene? Están ahí, ya están en eso. Y después creo que el senador Coloma tiene un punto que hacer, le vamos a dar la palabra a él. O si la puede hacer mientras tanto. Sí, mientras se proyecta la indicación, senador Coloma tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Un saludo. A ver, yo no estuve ayer, pero pude leer, digamos, la presentación y los PowerPoint, y tengo algunas consultas, ministro, digamos, a ver si podemos esclarecerla, digamos. Son tres consultas, dos que son similares y otra que es un poquito distinta. Respecto al informe financiero, hay dos temas que me gustaría entenderlo bien, digamos. Uno es que hay un subsidio que puede modificarse según qué es lo que pase en la inflación acumulada esperada, como usted lo explicó respecto al... lo que pasa es que lo que dice el informe financiero es que el costo de esta medida no excederá los 10.000 millones de pesos, pero no veo dónde se aplica ese 10.000 millones de pesos, dónde está, o sea, si es eventual, pero cuando es eventual tiene que aparecer el gasto considerado en alguna parte del presupuesto, y eso es lo que no lo encuentro. Entonces, si eventualmente una medida legislativa puede costar 10.000 millones de pesos según el gatillo que se produce, que puede producirse o no producirse, pero si se produce, no veo dónde queda registrado como gasto, digamos. En la misma línea, y eso puede que no lo haya encontrado, así que por eso le pregunto. Lo mismo se plantea respecto de la Junta Nacional de Escolario y Beca,
Dice, se incrementa el polinomio de reajustabilidad de precios que regula el incremento de precios de los servicios de alimentación licitada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca para la implementación del programa de alimentación escolar y programa de alimentación de párvulo. Tampoco veo dónde está registrado eso en articulado, digamos, y eso es lo que, o sea, está bien, o sea, hay un efecto, pero no veo en qué se registra en el articulado esa misma consideración. Y el tercero, y es un tema, me importa más precisarlo, es la creación de este observatorio, lo digo en dos lógicas. Estuve viendo, Presidenta, la discusión en la Cámara, esto fue un tema álgido, incluso fue una votación estrecha que se produjo tanto en Hacienda como en la sala, digamos. Y la verdad es que yo no sé, hoy día hay un observatorio creado, digamos, pero no entiendo bien por qué se crea este nuevo observatorio, que tiene que ver, déjeme ver si lo puedo precisar, digamos, está planteado para efecto de revisar, por ejemplo, evaluar nivel, composición y distribución de ingresos familiares, generar indicador de ingreso, elaborar informes trimestrales. Hoy día hay un Consejo Superior Laboral y hoy día lo único que tengo claro es que hay muchos organismos públicos y privados que evalúan este tipo de temas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es creando otro observatorio. Yo no sé si ese es la lógica, no entiendo que se vaya a crear más instrumentos públicos para hacer más cosas que hoy día se pueden hacer por otra vía. Entonces, aquí hay, no sé cuál es la filosofía que estamos tratando de restringir, estamos tratando de frenar, digamos. Entonces, me gustaría entenderlo bien, digamos, por qué se produce esta creación del observatorio, que en principio yo por lo menos no me parece, al igual que lo que se plantea. Esto no es un tema nuevo, los otros dos sí. Esto no es un tema nuevo, que fue larga discusión en la Cámara de Diputados de por qué se crea este observatorio. Gracias, presidente. Gracias, senador Lagos. ¿Les parece que le demos la palabra al ministro para que responda a las consultas del senador Coloma y luego vemos el tema de la indicación que presentamos? Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días a la senadora y los senadores integrantes de la comisión. Voy a aprovechar también de responder un par de preguntas que quedaron formuladas ayer de la sesión que no alcanzamos a responder. Hubo una pregunta del senador Kuchel, que estaba ayer, sobre el desempeño de las exportaciones chilenas, hasta donde se podía ver algún efecto de las medidas proteccionistas en Estados Unidos, los aumentos de aranceles. El dato que tenemos con el año corrido hasta el 10 de mayo es que las exportaciones han crecido un 6,7% en valor expresado en dólares. De eso, las exportaciones mineras han crecido casi 11% y las no mineras en alrededor de 3,5%. Así que si uno considera que el año pasado... Esto respecto al año pasado. Esto respecto al mismo periodo del año pasado, o sea, 1 de enero al 10 de mayo. Así que, digamos, son datos bastante positivos. Pensemos que el año pasado las exportaciones, en el año en su conjunto, incluyendo exportaciones de bienes y servicios, que los servicios crecieron más que los bienes, pero crecieron 9%. Fue un año muy positivo. Y vemos que, por lo menos en lo que va corrido del año hasta ahora, seguimos teniendo un desempeño dinámico de las exportaciones, creciendo más que la propia actividad económica. Luego hubo una pregunta también no recuerdo si era del senador Kuchel, sobre el tema de la evolución de la masa salarial. La masa salarial ha estado creciendo en los últimos datos en el orden de un 4,5% en términos reales. Eso ha estado, de hecho, alimentando el mayor dinamismo del consumo que se ha estado dando durante los últimos trimestres y refleja el comportamiento de remuneraciones y de empleo, porque hemos tenido en ese periodo tanto aumento de remuneraciones reales como creación de empleos particularmente asalariados. Eso son dos preguntas que quedaron de ayer. Luego, respecto de las preguntas del senador Coloma, voy a partir por la parte de la JUNAEP, ¿cierto? El tema de la JUNAEP
está ligado a la aplicación de un polinomio con el cual se reajustan los valores del pago por las raciones que contrata la JUNAEP dentro del programa de alimentación escolar. Y eso dentro del articulado está cubierto por el artículo 3º transitorio, que es el que señala que el mayor gasto que representa la aplicación de las disposiciones de esta ley en el año 2025 se financiará con cargo de los recursos del Tesoro Público. Es decir, que del Tesoro Público, en ese caso, se suplementa el presupuesto del programa de alimentación escolar de la JUNAEP. Y en los años siguientes, la ley de presupuesto. Esto me lleva al tema del subsidio PYME. El subsidio PYME, tal como está formulado, que es decir, que se aplica cuando el incremento del ingreso mínimo excede la inflación del año 2025. Eso, digamos, para todos los efectos prácticos va a ocurrir en el año 2026 y se va a aplicar durante 4 meses, que es lo que está establecido en el proyecto. Entonces, eso donde tiene que ser recogido es en la ley de presupuesto del 2026. Sí, senador Colom. Para no desviarnos, pero es que yo no veo que no diga nada. El artículo 3º dice el mayor gasto que representa es como un saco grande, digamos. O sea, todo se traduce en este ítem. Sí, Presidenta, claro, es así porque hay incrementos, ¿cierto?, de costo fiscal por asignación familiar, por SUF, por cuota mortuoria, ¿cierto?, por las raciones de la JUNAEP. Entonces, todo eso se suplementa desde el Tesoro Público, porque el presupuesto ahí, digamos, se aprueba bien ajustado a los volúmenes o cantidades que se van a estar pagando con los valores que estaban vigentes al momento de formularse el presupuesto. Senador. Gracias, ministro. Solamente para tratar de entender lo que quiere estar preguntando el senador Colom, y me pierdo. ¿Quiere saber los montos involucrados o quiere saber desde dónde salen los recursos? Eso es que no entiendo. O quiere que se identifique, o tercero, o quiere saber exactamente qué comprende cuando dice todos los mayores gastos, o parece que dice la frase o algo así. El ministro enumeró. Entonces no sé si el problema, no digo el problema, la duda del senador Colom es que no está especificado sobre qué implica el universo de ese mayor gasto, o es el monto total de su universo eventual, o de dónde está registrado esos recursos, o de las 3 anteriores. Le vamos a dar la palabra al senador, Coloma, pero no sé si usted quiere, senador Insulza, preguntar antes o después de que termine. Son cosas parecidas. Ya, senador Insulza. Y de ahí le damos la palabra al senador La Coloma. verdad es que yo respecto a este proyecto no había hablado todavía, por lo tanto voy a decir solamente 3 cosas rápidamente. Primero, ciertamente uno tiene que decir algo respecto de lo bajo que es todavía el salario mínimo en este país, a pesar de todas las discusiones que se hagan, pero estoy de acuerdo en que si se ha alcanzado un acuerdo entre trabajadores y el gobierno, y además es importante lo que nos decía ayer el ministro del Trabajo, en el sentido de que el aumento en términos porcentuales, en términos reales, digamos, era bastante importante frente al 2%, al menos 2% que existía en el gobierno, al terminar el gobierno anterior, y la mejora que a un 11% que ocurrió hasta ahora. Pero yo todavía también tengo los mismos problemas, Presidente, que se han señalado aquí cuando yo me estaba sentando. O sea, yo no estoy por crear otro organismo, lo digo francamente. Es decir, con toda franqueza, no podemos seguir creando. O sea, no puede decir que cada cosa que acordamos acá creamos un organismo nuevo. Y hacemos creer al Estado, volvemos a hacer crecer el Estado. Yo la verdad es que ayer el ministro hizo una excelente relación precisamente sobre cómo se hacían estos cálculos, cómo se comparaban con otros países, etcétera, etcétera. Bueno, si eso se hace, ¿por qué hay que crear otro organismo para seguir haciendo lo mismo? Yo todavía no entiendo eso. Entonces, o por último, los recursos podrían salir del presupuesto actual sin necesidad de aumentarlo. Entonces, es mi principal objeción, porque también yo tengo siempre el problema con las pymes, tal vez por razones distintas de lo que se decía aquí, y es que realmente cuando hay determinadas pymes que no les alcanza a pagar el salario mínimo,
y hay que subsidiarlo para que paguen el salario mínimo, la verdad es que siento una cierta anomalía dentro del sistema, pero reconozco, sin embargo, que hoy día existen y exigir que paguen el salario mínimo o mueran, la verdad es que puede ser grave desde el punto de vista del empleo, ¿no? Por esa razón me parece que es necesario hacerlo. Pero el observatorio de ingresos y costo de la vida, la verdad es que yo no sé, en principio me tendrían, yo nunca me niego a escuchar los argumentos, pero a primera vista es lo mismo que he dicho con una cantidad de instituciones que hemos creado en estos años. Yo no estoy de acuerdo con que se sigan creando cada vez más entidades públicas. Muchas gracias. Gracias, senador. Yo, antes de dar la palabra al senador Coloma, yo suscribo el tema del observatorio. Nosotros teníamos el Consejo Asesor Laboral. Yo fui ministra del Trabajo y la verdad es que funcionaba bastante bien. Hicimos buenos estudios. Yo creo que crear otra institucionalidad, y tiene razón el senador Insulza, cada vez que discutimos un tema, cuando además tenemos espacios de trabajo en esa misma línea, creo que no se justifica, menos en el escenario que nos encontramos hoy día, en que estamos súper estrechos. Segundo, y ahí creo que voy a recoger la preocupación del senador Coloma, en el informe financiero no se incluye una estimación del costo del subsidio en caso de que se active el artículo 8º. Entonces nos gustaría saber dónde va eso, porque no lo encontramos. Yo entiendo que los equipos lo buscaron y no lo pudieron encontrar. Y tampoco se señala si se han reservado fondos o no, o se contemplan dentro de la ley de presupuesto del 2026. Y la frase, en los casos siguientes estará lo que se considera en la ley de presupuesto, deja nuevamente el financiamiento del subsidio sin una proyección, sin saber cuánto es. Y yo creo que por ahí va la pregunta del senador Coloma, creo. Si no es así, que lo pueda aclarar y que el ministro nos pueda responder. Gracias, presidenta. Yo comparto eso, pero adicionalmente, por eso le pedí la palabra respecto a lo que dice el ministro. Lo que no entiendo yo, vamos al primer punto que me planteó, digamos, respecto del tema de la JUNAEV. Aparece en el informe financiero de la JUNAEV, pero no lo veo en el articulado, donde está la norma que hace que haya un informe financiero respecto a eso. Sí encuentro respecto de todo el resto. Encuentro el SUF, encuentro todo lo otro, está. Pero no encuentro el articulado, porque el presupuesto fiscal dice como consecuencia de las modificaciones anteriores. Entonces, eso es lo que no encontramos, digamos. ¿Dónde está esa modificación dentro del articulado? Ministro. Sí, ministro, para que recoja la consulta. Respecto al tema de la JUNAEV, dado que es un polinomio que se activa automáticamente, no es algo que tenga que estar legislado en este proyecto. ¿Ya? Está en los contratos de la JUNAEV con los proveedores de la institución. El informe financiero explica cuánto cuesta la activación o la aplicación de ese polinomio una vez que aumenta el ingreso mínimo. No está acá porque no se legisla aquí directamente al respecto, es un polinomio que ya está establecido. ¿Ah? Es como el caso de los polinomios, qué sé yo, de los contratos de obras públicas, de las tarifas de diversos servicios de utilidad pública. ¿Ah? Eso es lo que se recoge. O sea, no se requiere que la ley diga algo que ya está en los contratos. Entonces, para efectos de completitud o de ser exhaustivo respecto del efecto del aumento del ingreso mínimo sobre el gasto fiscal, es que se recoge cuánto cuesta el hecho de que al aumentar el ingreso mínimo se reajusten los contratos de la JUNAEV con sus proveedores. Senador Coloma. Pues es que realmente no sé si me ha pasado antes esto, pero dice efecto de este proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal. Entonces, se hace referencia a una ley general, digamos, pero no, a diferencia de todo lo otro, porque en todo lo otro se dice, se modifica el SUF, la asignación de muerte, significa la asignación familiar, y se va colocando el efecto que tiene sobre esto, pero es que no está en articulado esto, me cuesta entender de que se entiende que el informe financiero se refiere sobre algo que no está referido a la ley. Eso es lo que Claro, efectivamente.
el efecto del aumento del ingreso mínimo sobre el presupuesto fiscal, en el caso del programa de alimentación escolar, corresponde al hecho de que al aumentar el ingreso mínimo se ajustan los costos o los pagos a los prestadores del servicio alimentario. Claro, porque ahí está el ingreso mínimo como parte de ese polinomio. Hay otros polinomios, otras cosas que dependen del IPC, de otras cosas que no son sujetos de política pública, ¿ah? No son sujetos de una ley. En este caso, ¿cierto? Como la ley modifica el ingreso mínimo y eso gatilla un aumento en los costos del programa de alimentación escolar, es por eso que se incluye en el informe financiero como consecuencia de la aplicación de esta ley, pero no aparece no se legisla al respecto porque son contratos que ya están establecidos. La referencia al Tesoro Público es porque para que eso se pueda pagar, ¿cierto? Tiene que hacerse el aporte desde el Tesoro Público al Ministerio de Educación, JUNAEP, Programa de Alimentación Escolar, para cubrir esa diferencia. Perdón, ministro, ¿y qué pasaría si no estuviera considerado aquí? O sea, si no estuviera, o sea, en el fondo, informe financiero. Si no estuviera en el informe financiero, estaría subestimando el costo, el efecto del aumento del ingreso. ¿Pero eso no pasaría respecto de todo lo que el Estado licita? Es que Claro. hay pocos casos, probablemente ninguno, en el cual el ingreso mínimo como tal forma parte de un polinomio. Hay efectos indirectos que, ¿cierto? Vamos a entrar en la forma que opera la licitación de los contratos para la Sí. provisión de alimentos. Vamos a entrar en ese detalle, que no es la idea, pero No. entendería yo que en ese sistema, cuando se licita, lo que se le dice a los que se ganan la licitación es: mi amigo, usted tiene una estructura de costos, usted postula, se llevó la licitación, que además muchos recursos, pero en el punto de vista de ciertos ítems, como son remuneraciones, el Estado le garantiza que una vez que usted haga su cálculo, si se reajusta el salario mínimo, le va a reajustar este tema. O sea, quiero entender, ¿no? No claro, sé. es más que eso, porque en el contrato queda incorporado el polinomio. ¿Ah? O sea, no Y es por eso simplemente hacía una la pregunta, en la promesa. misma línea del senador Lagos. ¿No ocurre en ¿Eso ocurre solo en este caso? ¿Por qué hago la pregunta? Porque si solo ocurre en este caso, uno entendería que esta es la mención. Pero yo tiendo a pensar que esto debe ocurrir en todas las licitaciones que hace el Estado, en donde este es un tema, ¿o no? Esa es la pregunta. Claro, o sea, no hay ningún otro servicio subcontratado por el Estado donde el ingreso mínimo tenga la incidencia que tiene en el caso de la JUNAEP. Aquí yo creo que todos estamos familiarizados, ¿cierto?, con la presencia permanente de las manipuladoras de alimentos en muchas discusiones presupuestarias. ¿Ah? Por cierto, durante el circuito del presupuesto siempre están todas las organizaciones ahí presentes. Entonces, eso, no hay ninguno en el cual esté incorporado en un polinomio y que tenga el peso que tiene en el caso de la JUNAEP. Si no el peso. La pregunta es si hay otro en que exista el compromiso del Estado de que esta diferencia, si se produce, la asume el Estado. Otro en que haya un contrato que contenga un polinomio, hasta contrato. donde yo sé, ninguno. Y hay otros beneficios que están aquí en esta lista que probablemente tampoco están legislados directamente en este proyecto, pero donde sí repercute el hecho que aumente el ingreso mínimo. Creo que en el subsidio previsional de los trabajadores jóvenes me parece que es una situación parecida. O sea que está fijado en función de ingresos mínimos. Eso. Y luego, respecto a la imputación presupuestaria, nuevamente, ¿cierto?, el Tesoro Público. Recordemos que el Tesoro Público tiene varios programas presupuestarios a su interior. La partida de Tesoro Público tiene subsidios, donde está las asignaciones familiares, ¿cierto?, y otros beneficios sociales, y el programa de operaciones complementarias, donde está la provisión para financiamientos comprometidos, donde se sacan los recursos para suplementar en situaciones como esta. Y luego, respecto del subsidio PYME, hay, en la Cámara se presentó un informe financiero complementario, que es el número 124,
que complementa el número 110, que es el que ¿cierto? Se resume en el cuadro que está en la presentación. Entonces, el 110 contiene el efecto del aumento de la asignación familiar, el SUF, etcétera, incluido el tema de la JUNAEP, y luego el informe financiero complementario agregó la referencia a los 10.000 millones de pesos, que justamente fue algo que nos pidió la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que quedara una cifra consignada en vista de que ese beneficio, ese subsidio estaba redactado en la forma de esta facultad con este gatillo. Entonces ellos nos pidieron que quedara consignado un monto, quedó en ese informe financiero complementario y así se recogió también en la presentación porque estaba el cuadro y después había ¿cierto? Un par de líneas abajo que hacían referencia a los 10.000 millones de pesos. Respecto del observatorio, lo puede comentar acá el ministro del Trabajo. Ministro. Bueno, muy buenos días, presidenta, senadores. Agradezco la pregunta porque este fue un debate que dimos de manera bien intensa en la Cámara. Y me gustaría partir diciendo que en el caso particular de este observatorio, esto no implica la creación ni de un nuevo servicio ni de observatorios como los que existen en el Estado en distintas entidades y ministerios, ni tampoco implica un crecimiento de la burocracia del Estado. Dos temas que se instalaron en el debate y que nosotros al menos quisimos explicar de manera extensa. ¿Por qué nos propusimos avanzar en esta creación de este observatorio? Primero porque permite fortalecer el Consejo Superior Laboral. Este es un observatorio que se anida dentro de una institución que ya existe, que como bien señalaba la senadora, tiene un funcionamiento que permite ir procesando, ir construyendo consensos de manera tripartita, pero justamente la gracia de que el Consejo Superior Laboral tenga un mandato legal obliga de cierta forma a las partes a tener que ir procesando distintas cuestiones. De hecho, en nuestra legislación hoy día, leyes laborales hoy día están sometidas a que el Consejo Superior Laboral las tenga que evaluar. Sin embargo, dada la naturaleza de la diversidad temática, de temas, de discusiones que tiene que dar el Consejo Superior Laboral, no tiene un organismo que específicamente se dedique a observar el costo de la vida y cómo esto se está modificando y, por lo tanto, nos pareció relevante definir por ley una experiencia que ya tuvimos en el Consejo Superior Laboral durante el año anterior, que permitió justamente abrir este debate técnico que todos los años se abre cuando estamos discutiendo salario mínimo. Se señala que debiera esto estar ajustado a ciertos insumos técnicos, a ciertos informes, ciertos estudios, pero por el momento en que esta discusión se abre, la verdad que mucho de esa discusión se pierde. ¿Cuándo podríamos contar con un organismo que mensualmente se dedique a ese propósito? Construir estudios, elaborar informes. Y por lo tanto, en ese marco lo que nosotros estamos proponiendo es el fortalecimiento del Consejo Superior Laboral en un organismo que además va a tener representación de los grandes empresarios, de las pymes y de los representantes de los trabajadores. Esto es bien relevante porque lo que uno está haciendo más bien es darle un mandato específico al Consejo Superior Laboral y que los representantes de tantos trabajadores y empleadores puedan colocar allí sus representantes. Eso es lo primero. Otro elemento adicional es que en este caso particular que la naturaleza del observatorio sea tripartita, no solamente permite que las contrapartes puedan colocar a sus representantes técnicos para discutir de esas cifras. Aquí también muchas veces nos ocurre que el Ejecutivo, el Gobierno, a partir de sus instituciones oficiales presenta cifras, otros organismos de la sociedad civil presentan otros, los representantes del mundo de los empresarios, de los trabajadores presentan otros, y no hay un espacio técnico para procesar esa discusión. De hecho, lo vimos hace algunos meses atrás, los representantes de los trabajadores dijeron una cifra A respecto a sus expectativas de salario mínimo, los empleadores dijeron B, las pymes dijeron C, y nosotros creemos que este organismo va a tener la capacidad mensual de ir procesando esa discusión y, por lo tanto, llegar mejor insumados al momento de que discutimos el reajuste del salario mínimo todos los años. Y, por lo tanto, este es un legado de fortalecimiento del tripartismo que, además, va en línea también con las orientaciones que nos plantea la propia OIT, de cómo tener instrumentos de Estado que permitan dar estas discusiones.
El proyecto además lo señala de manera bien clara que el único gasto fiscal que está incorporado en el informe financiero son las dietas de participación de los consejeros de empleadores, trabajadores y representantes de las pymes. Los representantes del gobierno son funcionarios de los ministerios que no perciben costos adicionales. Y ahí, como son representantes técnicos que tienen que cumplir una serie de requisitos para demostrar sus capacidades de estar en el Consejo, lo que se establece ahí es esa dieta que está señalada en el informe financiero para dar un mínimo de sustento, de seriedad y de trabajo en el que van a ser los consejeros allí en el observatorio. Pero a nosotros nos parece que esto es un espacio que fortalece el Consejo Superior Laboral, que permite hacerse cargo de una discusión que siempre hemos dado aquí en el Congreso respecto a tener insumos, y entendemos también que las observaciones que se han hecho en esta indicación que posteriormente vamos a discutir va también en esa línea, que podamos contar con insumos, y en ese sentido, por un lado, no es que estemos creando un nuevo servicio con funcionarios, con una burocracia, sino que más bien es un organismo técnico y tripartito donde empleadores, pymes, que también les interesaba de manera importante estar allí, que muchas veces quedan fuera de esta discusión o llegan al momento que estamos hoy día, que es la discusión del subsidio, pero ellos participan poco en la discusión de las cifras de costo de la vía, pero además es un observatorio que por un lado va a ver los ingresos, pero también va a poder observar las transferencias monetarias del Estado. Y en ese sentido también tener una versión más integral de salario y de ingresos en esta materia. Entonces, eso es lo que nos fundamenta este observatorio. Y nos parece que puede ser un aporte sustantivo, entendiendo que además no es la creación de un nuevo servicio, ni tampoco irroga gasto en materia de más funcionarios públicos. Sí, vuelvo a insistir, tiene un costo, y creo que esto también es bueno explicitar por qué, dado que eso también en la lógica del tripartismo genera condiciones mínimas de igualdad entre representantes técnicos de empleadores, trabajadores y pymes, porque también podría ocurrir que uno de los actores tuviera esa capacidad de colocar ahí a sus técnicos y la otra no. Entonces también esa es una condición mínima de igualdad para los tres actores, pymes, trabajadores y empleadores, y esa es la justificación de ese costo que está puesto en el informe financiero. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Senador Coloma. No, yo entiendo las explicaciones, pero la verdad es que cuando uno oye todo lo que ha planteado el ministro, sostenidamente, que hay que bajar el gasto, que hay que bajar la burocracia, que hay que tratar de generar que la institucionalidad tenga un sentido. Y existe hoy día una organización que usted lo ha planteado, digamos, que funciona, y la presidenta lo ha planteado de buena manera. De verdad encuentro que es una señal completamente contradictoria, porque siempre va a haber argumentos para ir creando más lógica de Estado. Yo por lo menos no lo comparto, yo no voy a aprobar, presidenta, por lo menos ese tipo de observatorio. Entiendo que puede haber un razonamiento distinto, si eso no es parte de la vida, digamos, pero la señal que deberíamos dar hoy día no es estar buscando razones para crear una mayor institucionalidad, más allá de que usted me dice puede costar poco, las dietas pueden ser no muy altas, está bien, pero yo creo que hay 50 razones por las cuales uno a veces cree que es necesario subir más funcionarios. Yo creo que nuestra lógica hoy día va en el sentido inverso, va en el sentido de hacer un Estado más eficiente, y creo que dándole las facultades a los que las tiene la organización actual, se cumple perfectamente con ese objetivo. Ministro. Sí, presidenta, quería referirme a la indicación suya con el senador Cruz Coque. Ahora sí la podemos tener en la pantalla. Ya. Entonces la indicación en la lámina siguiente, ¿cierto? Tienen los colegas ahí en su escritorio. Plantea que en un plazo de 6 meses se informe a las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara y del Senado sobre la evolución del costo de contratación de trabajadores dependientes. En particular, se señalan 4 puntos. Primero, la evolución del ingreso mínimo mensual nominal y real desde enero del 2022 hasta la entrada en vigencia de la ley, incluyendo en su impacto en el costo laboral para empleadores desagregado por tamaño de empresa. Segundo, la evolución de las cotizaciones obligatorias y otros componentes que inciden en el costo de contratación. Tercero, una comparación con los costos laborales totales en países de la OCDE a paridad de poder adquisitivo, incluyendo la relación entre salario mínimo y salario mediano.
Y por último, letra D, un análisis del impacto de los incrementos de ingresos mínimos de empleo formal, la informalidad laboral y la estructura salarial nacional. Entonces, si vamos a la lámina subsiguiente, acá presentamos los datos que corresponden a las tres primeras preguntas. Primero tenemos acá la evolución del ingreso mínimo nominal y real desde enero del 2022 hasta la entrada en vigencia de la ley. Están las cifras y las fechas en las cuales se ha ido reajustando el ingreso mínimo, el reajuste nominal, el IPC desde la fijación anterior y la variación real. En el gráfico del medio está eso mismo puesto en índice y anclado en julio del 2024. ¿Por qué julio del 2024? Porque esa es la fecha en que se llegó a los 500.000 pesos mensuales. Entonces ahí se puede ver, ¿cierto?, cómo particularmente en un periodo de inflación más alta, como fue el 2022, por ejemplo, hubo un aumento más grande del salario mínimo nominal, pero el real no fue tanto porque la inflación era más alta, pero de todas maneras siguió creciendo. Se ve también cómo después de cada actualización de salario mínimo, obviamente la inflación empieza a reducir su valor real y al final del periodo se ve cómo, ¿cierto?, con los dos reajustes que se incluyen en este proyecto de ley, se llega a un valor real que son los mismos 500.000 pesos de julio del 2024 en términos de poder adquisitivo. Entonces, en el balance, el aumento del ingreso mínimo nominal sería de 45,9% y el aumento real sería de 16,8%. En la lámina siguiente se grafica algo similar, ¿cierto? Ahí se ve cómo ha evolucionado el salario mínimo en términos reales, cómo se mantiene en el valor de los 500.000 pesos de julio del 2024, las variaciones promedio por año de ingreso mínimo real. En la lámina siguiente está la evolución del porcentaje de la masa salarial que pagan las empresas a trabajadores con salario mínimo, que evoluciona desde cifras del orden del 7% o 6,8% es la cifra más baja, el 2015, 2007, 2018, se llega a 8,1% si lo comparamos con el 2022 o 2021 si se quiere, dado que sería antes de los incrementos del actual gobierno, sería de 7,3 a 8,1%. Esto está calculado sobre la base de la información del seguro de cesantía. Luego en la lámina siguiente está lo que también se pedía en la indicación, que es el porcentaje de la masa salarial destinado al pago de asalariados afectos al mínimo para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces ahí se ve que para todos ha habido algún incremento. Ese incremento ha sido algo mayor para las microempresas, donde ha pasado de prácticamente 24% a 26,1%, mientras que en el caso de las empresas grandes de 3,3 a 3,5%, y es lo que explica, ¿cierto?, por qué se ha establecido estos subsidios para facilitar la aplicación del mínimo en el caso de las empresas de menor tamaño. Luego, en la lámina siguiente, está la segunda pregunta, que tiene que ver con las cotizaciones obligatorias. En el cuadro, en el gráfico de la derecha, está el valor de esas cotizaciones por trabajador afecto al salario mínimo en las cotizaciones para salud, accidente del trabajo, seguro de cesantía, separando entre fondos de cesantía solidario y cuentas individuales, el seguro de invalidez y sobrevivencia, la comisión de AFP y la cotización a AFP. Esta cotización, las cotizaciones obligatorias son la línea azul. Vemos que durante este periodo no han tenido un cambio significativo. Los cambios más importantes que ha habido en este periodo han correspondido a el seguro de invalidez y sobrevivencia y ajustes en las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Por supuesto, mirado hacia adelante, ahí sí va a haber aumentos más significativos, ¿cierto?, que van a ser
los que están ligados a la reforma previsional, donde sabemos está diseñada una transición de entre 9 y 11 años para incorporar los 7 puntos adicionales de cotización. Luego en la lámina siguiente tenemos lo que se pide en la letra C, que es una comparación con los costos en países de la OECD a paridad de poder adquisitivo, incluyendo la relación entre salario mínimo y salario mediano. Entonces, ahí en el gráfico de la izquierda está en relación al salario promedio y en el gráfico de la derecha en relación al salario mediano. Entonces vemos ahí que Chile está, en el caso de la comparación con el salario promedio, está ahí en algún punto intermedio. En la presentación de ayer justamente comentamos que estaba en el orden del 45%, y en el gráfico de la derecha está como porcentaje el salario mediano, donde hay una proporción más alta, pero tenemos que recordar que acá pasa a ser relevante la base sobre la cual se calcula, que en el caso de Chile esto normalmente se calcula sobre la base de la renta imponible, que está, por así decirlo, significa que está cortado por arriba la estructura salarial por el hecho de haber un tope de renta imponible, cosa que no es común en otros países. En la lámina siguiente hay una lámina que la mostramos también ayer, donde se compara el ingreso mínimo en valores absolutos, en dólares a paridad de poder de compra, con otros países de Sudamérica. Esto está tomado de un estudio de la Universidad Diego Portales. Y en el gráfico de la derecha está lo mismo, pero como porcentaje del PIB, del ingreso per cápita, que es lo que corresponde, ¿cierto? Porque evidentemente países con mayor ingreso per cápita pueden, ¿cierto?, solventar ingresos mínimos en términos absolutos que son más altos. Entonces ahí, en lugar de estar en el tope de la tabla, Chile está más o menos en un punto intermedio. Nuevamente aparece la cifra, ¿cierto?, del 46%. Entonces eso respecto de las 3 primeras preguntas. Entonces eso ¿cierto?, se puede desde ya responder ahora, no es necesario, ¿cierto?, incorporarlo como una obligación para informar en los próximos 6 meses. Lo que sí requiere más trabajo es el análisis del impacto del incremento del ingreso mínimo, el empleo formal, la informalidad y la estructura salarial en Chile. En esto quiero recordar que en la presentación de ayer se mostró evidencia internacional sobre el impacto del ingreso mínimo sobre el empleo, y se mostró también algunos hallazgos de estudios que se han realizado en Chile, pero entiendo que lo que nos plantea la presidenta y el senador Cruzcoque es que haya un estudio ad hoc para este caso. A raíz de la indicación, hablé ayer con la representante del BID en Chile, y ella señaló que el BID estaría disponible para hacer este estudio por encargo nuestro, y que incluso se lo encargaría a la ex jefa de la división laboral del Departamento de Investigación del BID, Carmen Payés, que es una de las personas que más sabe sobre temas laborales en América Latina. Así que tendríamos ese canal para encargar ese estudio. Eso lo podemos comprometer desde ya, no es estrictamente necesario que esté en la ley. Así que, digamos, queda desde ya establecido el compromiso y hemos tratado de hacer la diligencia debida para poder responder concretamente a esta propuesta. En la lámina siguiente hay como un primer esbozo de términos de referencia para lo que sería ese estudio, que es lo que nos pidió el BID, que se lo enviáramos lo antes posible, así que eso, en la medida que estemos de acuerdo, se lo enviaríamos hoy día mismo. Eso sería, Presidenta, en relación a su indicación. A ver, respecto de la indicación, ministro, usted muestra los datos de las 3 primeras consideraciones que nosotros hemos pedido. La última hay un compromiso. Yo lo que sí estoy dispuesta a hacer es retirar las 3 primeras letras, pero que votemos la última, porque lo que estamos pidiendo es un análisis de impacto de los incrementos del ingreso mínimo. Y eso ustedes lo tendrán que presentar en el plazo que se dio, y si además ya tienen las conversaciones con el BID para poder respaldar aquello, nos parece fantástico, pero queremos que quede consagrado en la aprobación de la ley, ¿ya?
Y respecto de los otros temas que se han abordado, tengo que ofrecer la palabra a mis colegas para ver cómo los vamos a resolver en la votación de la comisión. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo respecto a lo que yo planteé, por lo menos más allá de que estuve viendo el tema del observatorio, primero el tema del polinomio, doy por bueno lo que me dice el ministro, tengo que creerle que es el único caso que hay, porque si no sería complicado. Perdón que interrumpa, sería bueno, más allá de lo que vamos a aprobar ahora, que sí el ministerio se comprometa a ratificar aquello, porque lo que dijo el ministro en sus palabras, y me corrige si no es así, es que hasta donde él sabe es el único caso. Entonces, que igual nos puedan informar si no hay otro. Ya para tener... Porque ahí lo podría entenderse. Fíjate, si es el único caso, yo entiendo que uno puede entender que la regla general tiene que, cada vez que haya un salario mínimo, habría que revisar el tema, a pesar de que, mirando para atrás, no ha sido siempre así. Algunas veces estuvimos revisando, algunas veces sí se ha hecho, otras veces no se ha hecho. Pero por lo menos suponiendo que es lo único. Lo que sí yo quiero pedir la votación separada, o votar básicamente el tema del observatorio. Bueno, perfecto. Eso me parece que una... yo creo que hay una mirada casi unánime en ese Yo creo que en eso no. Y lo otro... Ok, senador Insulza y luego el senador Galilea. El artículo 10.4, página 19, dice que los observatorios serán integrados por 9 personas que serán designadas de la siguiente manera a 3 representantes designados por los consejeros, etc. ¿A qué se refiere el artículo F, la literal F del artículo 6? Yo me imagino que eso es en referencia a la ley que moderniza las relaciones laborales. Pero no tengo el texto de esa ley. Si lo puede leer el ministro, o lo va a conseguir. Sobre el vacío, que no sabemos Toda la razón. de qué se trata. El ministro está buscando la norma, senador. ¿Algo más? No, la otra cosa que iba a decir es que me imagino que uno de estos es un representante de los trabajadores, uno de estos. Y sin embargo le estamos exigiendo a los... 3. Bueno, pero son representantes de los trabajadores, porque aquí dice que son representantes de los trabajadores, pero que tienen que tener una remuneración, al menos un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, y la mayor parte de los representantes de los trabajadores no tienen ese... No, porque lo que está, y me va a adelantar al ministro, lo que yo le entendí en la explicación es que puedan tener sentados en ese espacio a un representante técnico, para que queden en igualdad de condiciones todos. Entonces no es que sea un dirigente sindical, sino que sea un representante de ellos que tenga preparación técnica. Lo cual significa, presidente, que tienen que ser contratados por... Exactamente. Y ese es precisamente la objeción que yo estoy presentando. Toda la razón. Ya, vamos a dar la palabra al senador Galilea y luego le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidenta. Un par de preguntas a cada uno de los ministros. Para el ministro del Trabajo, don Giorgio Cardón. Artículo 12, que moderniza las relaciones, el sistema de relaciones laborales. Se le agrega un inciso de prioridad a ciertos proyectos y programas que presenten organizaciones sindicales. Si yo me voy al texto actual, dice que los recursos del fondo serán asignados por la Subsecretaría del Trabajo mediante concurso o licitación pública. Y el Consejo Superior Laboral propondrá anualmente criterios generales para la asignación del recurso. Existe una cierta, dentro de ese criterio general que me parece correcto y válido. Actualmente la ley dice que el 40% de esos recursos tiene que ir fuera de la región metropolitana y que el 20% de los recursos del fondo se destinará a proyectos focalizados en trabajadores y empleadores pertenecientes a micro y pequeñas empresas. Y ustedes agregan ahora que el 40% de los recursos deben tener una priorización respecto de proyectos que presenten organizaciones sindicales que a su vez tienen que tener ciertas características respecto a la formación de sus directivos. ¿Por qué quería tener por qué sería necesario? Porque a mí, si yo leo lo que actualmente está, me parece suficientemente razonable,
prudente, da criterios generales, establece el 40% para allá, 20% que también puede ir a empleadores y trabajadores de las empresas pequeñas. Entonces, ¿por qué ustedes ven necesario hacer esta priorización específica del 40%, que no se entiende si es otro 40%, con lo cual la torta del 100 ya queda totalmente lista, o es ese 40% puede tomar parte del 40% de regiones y del 20%, no, del 20% no, por definición. Pero quiero entender el por qué, porque así como que intuitivamente no lo veo necesario, y al poner además requisitos de ciertas condiciones a las organizaciones sindicales que se priorizan respecto de dirigentes que tienen que tener cursos acreditados, bla, 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 podemos estar generando una falta de dinámica de justamente creación y formación para organizaciones sindicales nuevas, por ejemplo, que tengan dirigentes sindicales nuevos, que no tengan todo un background de preparación y cursos acreditables. Entonces, creo que podemos estar haciéndonos una trampa en solitario en este tema en respecto de la dinámica de organizaciones sindicales. Eso para el ministro del Trabajo. Para el ministro de... ¿Puedo sumarme en esa parte ¿Sí? antes de pasar a la otra tema? Este tema nos costó mucho sacarlo adelante cuando discutimos esta reforma y fue un reclamo de las regiones. Entonces no entiendo que se haga y me gustaría saber si hay algún estudio que avale esta modificación. ¿Por qué se está pidiendo esto? Hoy día se tiende a concentrar el uso de estos recursos en cierto tipo de organizaciones y me encantaría que nos acompañaran el detalle de cómo se usó este fondo y cuáles fueron los efectos que tuvo este fondo. Pero creo que lo que se está haciendo desvirtúa lo que discutimos en su minuto respecto de responder y respaldar a la distribución más equitativa en regiones y que no quedaran concentradas en Santiago. Gracias, Presidenta. Y al ministro de Hacienda, un tema más conceptual, ministro. Nosotros venimos en una progresión de alza de salario mínimo que ha sido importante. Y uno, como suele pasar en la vida, puede mirarlo con una óptica o con otra óptica, viendo efectos positivos o efectos negativos, ampararse en evidencia internacional. Estuve revisando lo que mostraban ayer de Estados Unidos. No sé si son tan comparables, había leído yo alguna vez también de una experiencia en Brasil respecto a este tema. Creo que tiende a depender mucho si hay pleno empleo o no hay pleno empleo. O sea, hay varias consideraciones, porque es bastante evidente si uno lleva el argumento al extremo. Si uno dijera, bueno, dado que el aumento del salario mínimo no provoca impacto, bueno, lo subo al triple. Y estaremos todos de acuerdo, usted y yo, de que eso sería demencial hacerlo, porque sí produciría un efecto probablemente gravísimo. Por lo tanto, esto tiene una connotación de prudencial que es evidente. Pero en esta progresión, yo sigo considerando, y el año pasado me abstuve en esta votación, porque creo que estamos en un tope. Yo lo miro por el lado de lo que ocurre con el empleo en Chile. O sea, como que nos estamos medio acostumbrando a un 8, algo, que no es un buen indicador. No es un buen indicador. Yo sé que usted muestra los indicadores de que la informalidad ha bajado, qué sé yo, y está bien, marginalmente, aquí depende. El INE muestra también tasas de empleo y desempleo bajo otras condiciones, también muestra el mismo efecto marginal, pero al final el dato más duro, me parece a mí, de desempleo, de 8,6 está, 8,7, sigue siendo un número muy alto, muy alto. Y mi problema y ahí es donde va el fondo de mi pregunta, ministro, es, uno puede decir, ¿sabe qué? Yo siempre voy a seguir para adelante como criterio, para cualquier gobierno, mantener los 500.000 pesos como una referencia y los voy a ir reajustando de acuerdo a IPC siempre. También puede ser un criterio, pero me parece que no debe ser el único criterio, porque a las empresas chicas particularmente les cuesta mucho, y ese es el drama de la inflación, les cuesta mucho empatarle a la inflación, les cuesta cualquier cantidad. Y si la inflación es más alta, más les cuesta todavía, y por lo tanto puede terminar esto en una ecuación negativa.
Y echo de menos, porque me parece que ayer no se analizó, el efecto sobre, o sea, de la relación empleo mínimo con productividad, porque los indicadores de productividad en Chile siguen todos a la baja, a la baja, a la baja. Entonces, ¿cómo? Esto es una pregunta media conceptual, sé que la propuesta es lo que está arriba de la mesa, pero me preocupa la dinámica de la discusión del salario mínimo por todos estos antecedentes. Entonces, si pudiese abundar algo en eso, se lo agradecería, ministro. Gracias. Le damos la palabra al ministro del Trabajo y luego al ministro de Hacienda. Gracias, presidenta. Lo primero, respecto a la consulta que hacía el senador Insulza respecto a quienes integran este consejo, la referencia al artículo 6 es a la ley que crea el Consejo Superior Laboral, donde establece 3 consejeros designados por el Gobierno, que son el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, los cuales en la ley de reajuste están referidos al literal C, que serían los 3 representantes de estos 9 de gobierno, que serían funcionarios de los ministerios y a los cuales no les correspondería recibir esta dieta, y posteriormente establece en el literal D, E y F un consejero designado por el Consejo Nacional Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño, 2 consejeros designados por las organizaciones de empleadores de mayor representatividad, que actualmente en el Consejo Superior Laboral lo realizan la CPC, y 3 consejeros designados por la Central Sindical de mayor representatividad del país. Por lo tanto, este observatorio tendría 3 representantes nombrados por el Ejecutivo de esos 3 ministerios, 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores. Y donde esos representantes técnicos, que hoy día ocurre que muchas veces las contrapartes llevan a sus representantes técnicos, lo que se innovaría es que recibirían por su participación en esas reuniones una dieta que está definida ahí en el proyecto. Pero no serían ni contratados ni por el Ministerio ni por el Observatorio estos representantes técnicos, que tienen que cumplir ciertos requisitos porque el Observatorio tiene un componente de orden técnico, pero representan, como todos los técnicos, a los diferentes grupos que participan en el Consejo. Respecto a lo que señalaba el senador Galilea respecto al fortalecimiento y este ajuste de criterios del Consejo del Fondo de Formación Sindical, 3 comentarios generales. El primero, como bien se señalaba aquí, es un fondo de formación sindical que lo que busca es fortalecer justamente la capacidad que tienen las contrapartes en materia de conocimientos técnicos, pero también parte, por ejemplo, de lo que se hace específicamente con este 20% que está orientado a empresas de menor tamaño, por ejemplo, fortalecer el diálogo social justamente en sectores, que las empresas de menor tamaño y sus trabajadores, donde las capacidades de diálogo, de negociación, de conocimientos técnicos es bastante menor. De hecho, hay algunas experiencias que hemos tenido que apuntan justamente también a estrategias de formalización del trabajo a propósito del fondo de este 20%. El criterio del 40% a regiones no se ve alterado. De hecho, podría ocurrir que, por ejemplo, tanto en este 20% o en este otro 40% que se está fijando ahora, también se distribuya en regiones. Por lo tanto, la totalidad del fondo, independiente si son para empresas de menor tamaño o para organizaciones sindicales, tiene que mantenerse el criterio del 40%. Por lo tanto, eso no se modifica, ¿ya? Podrían ser, por ejemplo, de este fondo nuevo, si es que efectivamente avanza, tener también distribución regional. Por lo tanto, nosotros de hecho defendemos que eso se mantenga en el tiempo. Y esto tiene que ver también con ciertos aprendizajes del trabajo de estos últimos 4 años, y de hecho lo hemos presentado y lo podemos hacer llegar, Presidenta. La información es que todos los años, cuando discutimos el presupuesto, se nos ha preguntado respecto a las organizaciones que acceden a estos fondos. Y lo que muchas veces ha ocurrido que ciertas organizaciones, muchas veces universidades o también ONGs de la sociedad civil, en algunos casos personas que trabajaron de hecho en algunos casos en el propio fondo de formación sindical, tienen ciertas capacidades para captar estos fondos y no necesariamente expresan el sentido original de este fondo, que es justamente fortalecer las capacidades de formación de las organizaciones sindicales. De hecho, nosotros también tenemos una experiencia que se ha trabajado durante estos 4 años, que es, por ejemplo, crear un nivel de formación inicial para dirigentes sindicales, pero como ya esta experiencia tiene muchos años y los actores que suelen ganar estos concursos replican y repiten
la parrilla de cursos, teníamos, por ejemplo, dirigentes sindicales que habían pasado por el mismo curso 1, 2, 3, 4 veces. Y una de las demandas que apareció en el Consejo Superior Laboral por el lado de los trabajadores era tener un segundo nivel de formación, es decir, cursos de formación sindical avanzados, que de hecho dieron lugar incluso a un diplomado donde hay participación de empleadores y trabajadores que se han ido especializando también y tienen formación en diálogo social. De ahí también que hoy día sabemos que existe una capacidad de personas que hoy día cuentan con los requisitos para acceder a este tipo de cursos que allí se establecen. No es simplemente antojadizo poner una barrera de entrada, sino que ya tenemos 2 experiencias de un diplomado que entrega este título y que ha permitido tanto empleadores como trabajadores se formen en diálogo social, por lo tanto sabemos que hay una capacidad instalada para esto. También desde el lado de los empleadores, por ejemplo, se nos pidió también innovar en materias de formación sindical para temas del futuro del trabajo, que eran elementos de herramientas de capacitación que no existían en las planillas originales porque eran más propias de historia del movimiento sindical, negociación colectiva, el código del trabajo, que son las materias que cualquier nuevo dirigente sindical tiene que aprender, pero también había una década ya de dirigentes sindicales formados que requerían de una línea especial. Y en ese sentido nos pareció que con una forma también de asegurar que efectivamente las organizaciones sindicales puedan también acceder a estos fondos y no necesariamente queden, como decía, concentrados en estas organizaciones, podemos hacer llegar el listado, que de hecho lo presentamos todos los años en la discusión de presupuesto para que esta comisión también sepa cómo se distribuye el fondo anualmente. Es que promovimos justamente esta línea con el objetivo de que, defendiendo la distribución regional del 40% que este proyecto no innova, defendiendo que el 20% se mantenga en pymes y entendiendo que siempre es el Consejo Superior Laboral el que tiene que definir los criterios de orientación que tienen todas las escuelas de formación sindical sin alterar ninguno de esos elementos. Esta es una innovación que permite retomar los aprendizajes que hemos tenido en estos 4 años y seguir fortaleciendo el objetivo fundamental del fondo, que es que sean las organizaciones sindicales las que puedan mejorar sus capacidades de formación, entendiendo que los trabajadores van a poder seguir accediendo a estos fondos de formación sindical y las distribuciones regionales y de pymes en el fondo se mantienen. Senador. Gracias, Presidenta. Entiendo muy bien toda la explicación del ministro y valoro y entiendo y valoro lo que se busca. Mi discrepancia es que no veo por qué esto tiene que quedar en una ley y con un guarismo fijo que además es enorme del 40%. Todo lo que usted explicó, ministro, no veo ninguna objeción ni traba, de acuerdo a la ley actual, para que el Consejo Superior Laboral, que es el que propone todos los criterios generales de adjudicación, tome en cuenta todo lo que usted acaba de decir, que son las experiencias, las conversaciones de ciertos cursos particularmente avanzados o que busquen ciertas cosas, lo puede hacer hoy. Y yo tiendo y creo que se lo he escuchado al senador Insulza, ¿por qué todo tiene que resolverse a través de un guarismo en una ley? Están las herramientas de criterio para que el Consejo Superior Laboral, todo lo que usted acaba de decir, lo exprese en criterio, en porcentaje. Vamos a darle ciertos cursos para los que ya tienen mucho tiempo más avanzado en ciertas temáticas. Todo eso lo puede hacer respetando los únicos criterios que a mi juicio sí deben quedar en la ley, que son los que están. El 40% para regiones y el 20% para las empresas más pequeñas. Entonces, entendiendo lo que me dicen, no me convence la solución. Creo que llevarlo esto a ley y a porcentajes, que además no es un porcentaje, porque si hubiera dicho, bueno, un 5% para estas cosas, que es un 10%, pero el 40% es un número gigante del fondo. Entonces, vuelvo a decirme, yo lo dejaría, ministro, sí, sinceramente, y compartiendo todas sus apreciaciones sobre el tema, yo lo dejaría tal como está, al buen criterio, que espero que siempre tenga el Consejo Superior Laboral, y no poner más restricciones en la ley de en qué, cómo y cuándo se pueden aplicar estos fondos. Gracias. Gracias, senador. Antes de dar la palabra al ministro, respecto al tema del observatorio laboral, hoy día existe en el Ministerio y en la Subsecretaría del Trabajo el programa de observatorio laboral que
se creó en su minuto, que tiene estructura. De hecho, si ustedes lo googlean, van a encontrar la página del Ministerio con todo el detalle de lo que hace este observatorio, los productos que entrega en materia de estrategia nacional, que están los termómetros laborales, la demanda laboral, el catálogo ocupacional, realidad comunal, empleos verdes, empleos ciudadanos, empleos digitales, profundización en ocupación, educación y trabajo, vigilancia tecnológica, otras líneas del estudio, asistencia técnica. Están las instituciones que ejecutan el programa o que lo han ejecutado, quienes participan. O sea, hay una vasta información de este programa. Y creo que, en las palabras de mis colegas, que es bastante transversal, crear una nueva institucionalidad, algo que ya funciona, que existe, quizás si nos entregaran una evaluación de lo que ha hecho este observatorio, cuáles son sus deficiencias y la necesidad de mutarlo a un organismo formal, que además en esta propuesta sigue bajo el alero del Consejo Superior Laboral, que también existe y que lo discutimos largamente en el Parlamento en su minuto, no tiene mucha lógica. Ministro. Dos observaciones. La primera es respecto a los observatorios, como bien señala la presidenta, la senadora. Nosotros como ministerio tenemos observatorios laborales. Estos observatorios están fijados, tienen propósitos y además que son administrados mayoritariamente por universidades o centros de formación técnica y cumplen fundamentalmente... Porque se licita. Sí, son licitados. Y desde hace 2 años que estos se licitan. Y en ese marco, el objetivo que estos tienen es generar información de prospección laboral y, por lo tanto, entregar información a los consejos regionales de capacitación, y a partir de lo cual se toman decisiones, por ejemplo, de hacia dónde orientar becas laborales y otro tipo de instrumentos de capacitación y certificación. Particularmente no hay observatorios relativos a ingresos y costos de la vida, que es lo que hoy día aquí se está proponiendo. Yo solamente me gustaría insistir, más allá de que todos ya han planteado su posición, es que aquí el componente tripartito del espacio tiene un elemento que es cualitativamente distinto, ya que hay un componente de capacidades técnicas de elaborar insumos, de elaborar data, de elaborar discusión, pero otro de los objetivos que tiene la creación del observatorio a propósito del diálogo social es tener un órgano donde los actores que discuten sobre salarios puedan encontrar espacios de acuerdo asociados también a los datos, que son fuentes siempre de discusión. Los datos son técnicos, pero también tienen un componente siempre que tiene que ver a orientaciones que cada uno de los actores tiene. Y por lo tanto creemos que tener un espacio tripartito, que es como la OIT nos recomienda siempre orientar este tipo de discusiones, creemos que puede ayudar. Y efectivamente el Consejo Superior Laboral, dado la cantidad de temáticas que tiene, no tiene la capacidad de estar todos los meses discutiendo sobre este tema en particular. Y probablemente el otro año, cuando estemos discutiendo sobre salario, vamos a tener nuevamente este debate. Entonces nosotros pensábamos dejar también un insumo para resolver un problema que es recurrente todos los años, pero que no había tenido una solución de política pública permanente, que es no esperar este momento para dar la discusión sobre las cifras. Y respecto a lo que señala el senador Galilea por su intermedio, presidenta, si bien el Consejo Superior Laboral tiene estos criterios específicos, a nosotros nos parecía, y queríamos volver también un poco al origen del Fondo de Formación Sindical, que además, como saben, se financia en buena parte por las multas que la propia Dirección del Trabajo genera por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales. Nos parecía que era razonable que un fondo que lo que busca justamente es fomentar el diálogo social y la formación de organizaciones sindicales tuviera un criterio en donde fueran las organizaciones sindicales las que fueran los principales usuarios de este tipo de escuelas y no como muchas veces ocurre, que esto termina siendo ocupado por otras instituciones. No hago una evaluación negativa de ella, pero que poco tienen que ver con el mundo sindical. Y por lo tanto, en ese marco, si bien uno puede establecer después las licitaciones o ciertos criterios de preferencia, cuando uno tiene estos criterios fijados por ley, las bases tienen que justamente exigirlas. Cuando uno los tiene como criterios preferentes, uno puede generar incentivos en las puntuaciones, pero finalmente a nivel de... uno no puede hacer más que esos criterios, más allá que el Consejo Superior Laboral define las orientaciones del fondo, pero no define los criterios y las parametrizaciones de las licitaciones. Entonces, en ese sentido nos parecía importante que el mundo sindical estuviera mejor representado
en el fondo de formación sindical, y en ese sentido es la orientación que tiene la indicación. Ministro. Sí, gracias, presidenta. Bueno, ayer alcanzamos a discutir algunas de las cosas que plantea el senador Galilea por su intermedio, pero voy a recapitular y referirme específicamente a los temas que él plantea. A ver, para abordar esta temática, ¿cierto? Lo primero que hay que recordar es para qué existen los ingresos mínimos, ¿cierto? Porque si uno pensara que el ingreso mínimo no tiene límite hacia arriba, o si pensara que el ingreso mínimo siempre va a destruir empleo, entonces se movería o no tener ingreso mínimo o fijar cualquier cosa voluntaristamente. Los ingresos mínimos existen porque hay segmentos importantes de la fuerza de trabajo que no tiene capacidad de negociación, donde no hay negociación colectiva, donde las características del mercado del trabajo le dan carácter monopsónico a algunos empleadores, o donde hay mucha inelasticidad de la oferta de trabajo. Entonces, para eso son los ingresos mínimos, son para mejorar los ingresos del trabajo de trabajadores de menores rentas en presencia de esos elementos. Y eso significa que hay una cuestión de criterio en donde uno ubica ¿cierto? El valor del ingreso mínimo, cómo pondera ¿cierto? El impacto sobre el empleo versus el impacto distributivo. Esa es una razón por la cual ¿cierto? En esta presentación, así como en la de ayer, hacíamos esta comparación con salarios medianos, con salarios promedio o con ingreso per cápita, para ver ¿cierto? Dónde uno más o menos se ubica y en función de lo que los estudios sobre la materia han mostrado. Y ahí mostrábamos ¿cierto? Que Chile, con una cifra en torno al 45% del ingreso per cápita, está más o menos en la medianía de la distribución, no pareciera estar disparado en esa materia, y está dentro de los rangos en los cuales los estudios que hay muestran bajo impacto sobre el empleo o sobre la pérdida de empleo. Ahora, ¿cómo ligamos eso a los datos de mercado del trabajo en Chile? ¿Cómo sabemos que eso, o creemos que eso sería así? Porque, ¿cierto? En una economía donde hay un segmento informal del mercado del trabajo relevante, ¿cierto? En Chile es menos que en otros países de América Latina, pero más que en países desarrollados, lo que uno esperaría es que si tuviera ¿cierto? Un salario mínimo desproporcionadamente alto, eso tendría un impacto sobre la informalidad. Habría más trabajadores que se moverían al sector informal y menos al sector formal. Y lo que hemos tenido nosotros en este periodo ha sido lo contrario. Y la reducción de la informalidad no es marginal. Yo recuerdo que el año pasado, cuando el presidente en la cuenta pública planteó la meta de reducir la informalidad a 25%, hubo mucha gente que fue escéptica al respecto, porque veníamos de cifras del 28, 29%, ¿cierto? Parecía imposible llegar a cifras del 25%, y resulta que ahora estamos en 25,7%. Eso tiene dos dimensiones, ¿cierto? Uno, qué es lo que ha pasado con los empleos asalariados y qué es lo que ha pasado con los empleos no asalariados. Por el lado de los empleos asalariados, el empleo asalariado ha estado creciendo y hoy día se ubica por encima de los niveles previos a la pandemia y en una tasa de ocupación similar a la que había en aquel entonces. En el caso del empleo no asalariado, en cambio, ha habido una reducción, ha habido una caída del empleo no asalariado. Y esa caída del empleo no asalariado al mismo tiempo ha venido acompañado, tiene como espejo cambios que se han producido del lado de la oferta de trabajo, porque la tasa de participación de los jóvenes menores de 24 años y los mayores de 60 años se han mantenido por debajo de los niveles previos a la pandemia. Eso es un poco anómalo en la comparación internacional. Perdón, ministro, ¿usted le atribuyó ayer eso, en el primer caso, a la gratuidad? Claro. Retiene más gente. Y en el caso de los adultos mayores o de las personas sobre 60 y tanto, consecuencia de la PGU, aumento de la PGU, que
Claro. ¿No es incentivo participar? Eso. O sea, la razón por la cual parece anómalo en la comparación internacional de todo, más o menos ha vuelto a la situación previa a la pandemia, es que en Chile simultáneamente se dio esta particularidad de que ¿cierto? Se implementó la gratuidad en la educación superior y que por otra parte ¿cierto? Se creó la PGU y ahora además con la reforma previsional eso se va a incrementar. En otros países obviamente eso no ocurrió. Y de hecho el propio Banco Central en un recuadro de un IPOM de hace como 3 IPOM atrás argumenta precisamente eso respecto de los adultos mayores, que parece improbable que se vuelva a la situación previa a la pandemia. Ministro, una pregunta. ¿Uno podría tener una foto de cuánto empleo se ha creado no sé, después de la pandemia, en el sector público y en el sector privado separadamente, y cuánto empleo se ha destruido en ambos? ¿Podemos tener esa foto? Sí, por supuesto. ¿Por o sea, separado? en el neto los dos ¿Y van cuál a es el tener, sector más afectado? Claro. En el sector privado. Sí, por supuesto. O sea, hay cifras por sectores y por categorías, ¿cierto?, de los empleadores. Donde claramente hay menos empleo hoy día es en el empleo no asalariado. Eso sale así directamente de las encuestas. Y eso, a mi entender, ¿cierto?, dadas las razones por las cuales eso parece haber ocurrido, es algo positivo. Ahora, entonces, ¿eso qué es lo que nos indica? Volviendo al ingreso mínimo. Lo que nos indica es que el ingreso mínimo, ya sea por estas razones por las cuales se establecen los ingresos mínimos, o particularmente en el caso de Chile, por haberse agregado este subsidio al sector de micro y pequeñas empresas para ayudar a absorber el aumento del ingreso mínimo, esos factores han permitido neutralizar, por así decirlo, el efecto que podría haber tenido el aumento real del ingreso mínimo que hemos tenido en este periodo. Ahora, yendo a la tasa de desocupación, hay que recordar, ¿cierto?, que depende de la oferta y de la demanda. En circunstancias normales, ¿cierto?, el lado de la oferta debería ser bastante predecible y bastante estable. Pero nosotros en los últimos años hemos tenido fluctuaciones gigantescas de la oferta laboral. Me consta que, por ejemplo, el propio Banco Central está hoy día haciendo un trabajo para actualizar su estimación de tasa de desempleo de equilibrio. En economía se usa la sigla NAIRU, o sea, la tasa en que no se acelera la desocupación, justamente por los cambios estructurales que han ocurrido en ese periodo. En la comparación internacional, las tasas de desocupación varían muchísimo. O sea, países que tienen mercados del trabajo muy informales, por ejemplo, tienen tasas de desocupación muy bajas. Países más formalizados tienen tasas de desocupación más altas. O sea, por ejemplo, Bolivia tiene tasas de desocupación bajísimas. En cambio, España tuvo durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, tasas de desocupación muy altas. Entonces, comparar tasa de desocupación la tasa de ocupación no es una variable que sea particularmente útil o estable para hacer estos tipos de análisis. Es más adecuado usar las tasas de ocupación, que es lo que mencionaba en la relación entre ocupados asalariados y la evolución y población en su evolución a través del tiempo. Eso es lo que podría comentar, pero por supuesto el estudio que plantea la presidenta y que nosotros hemos dicho que que podemos encargar y ya avanzamos esas conversaciones, por supuesto que pueden profundizar mucho más sobre la respuesta a estas preguntas. Ahora, aprovecho de establecer una relación con el tema del observatorio porque yo estaba en muchas discusiones de ingreso mínimo y un tema que siempre aparece es, bueno, ¿cuáles son los referentes para fijar el ingreso mínimo? ¿Con qué criterios se fija el ingreso mínimo? Porque, claro, hay unas negociaciones, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que nos dice si deberíamos seguir incrementando o no el ingreso mínimo? Entonces, hay una dimensión de eso, que no es ciertamente la de los empleadores, pero sí la de los trabajadores, que es esta relación con el costo de vida. Y que dado que
cuando, como en este proyecto, se reajusta no solo el ingreso mínimo, sino que subsidios que van a los hogares de menores ingresos, entonces uno puede ir evaluando cómo evoluciona esos ingresos de los hogares, esos ingresos provenientes del trabajo o asociados al trabajo de los hogares, en relación a el costo de la vida. Vuelvo a un punto que mencionó el senador Galilea, que se me quedó en el tintero, que es el tema de la productividad, ¿ya? Efectivamente, ¿cierto? Como economista, uno normalmente supone que las remuneraciones reales deberían moverse de acuerdo a la productividad en la economía. En estricto rigor debería ser en función de la productividad a nivel de sectores, porque, ¿cierto? Podemos variar mucho productividad de un sector a otro. El último informe de la Comisión de Evaluación y Productividad es el primero en mucho tiempo, saltándonos el 2021 por lo anómalo de ese año, en que tuvimos un aumento de la productividad media del trabajo y un rango para la productividad total de factores que parte levemente negativo y tiene un segmento más importante positivo, ¿no? Lo cual, en fin, no sabemos si marca una tendencia, pero sí creo que es una novedad respecto a lo que hemos visto durante mucho tiempo en materia de productividad. Y bueno, yo en estos días he planteado toda una discusión sobre potencial de crecimiento. ¿Quién lo explicaría? No es tendencia, pero ese cambio, esa novedad, ¿qué lo podría estar explicando? ¿Alcanzan a ver algún elemento particular? Eso tiene que ver con el desarrollo de ciertos sectores, con lo que, por eso digo, es algo que tiene que verlo más a nivel sectorial que a nivel de la economía en su conjunto. Pero hay sectores que han estado creciendo más, que son sectores de mayor productividad. Por ejemplo, ya desde mediados del año pasado hasta ahora hemos tenido un crecimiento importante de la minería, por ejemplo, que es un sector que es de mayor productividad en la economía. Y al mismo tiempo, si va reduciéndose la informalidad, que la economía informal por definición es menos productiva, eso también incide sobre la productividad global. Ministro, usted nos dijo que uno puede observar que ha caído el empleo no asalariado. La pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿La tienen clara? ¿No la tienen clara? Y uno podría preguntarse si los trabajadores por cuenta propia entonces se emplearon y por qué lo hicieron. Y la otra pregunta es, ¿hoy día es más fácil emplearse o no? ¿Qué mirada tienen ustedes de eso? Sí, en términos de causas, bueno, hay una parte que lo mencionaba recién, que es el lado de la oferta, que hay menos trabajadores jóvenes y menos trabajadores mayores que estén buscando empleo y que tradicionalmente se han ocupado en empleos informales. O sea, siempre ha sido mayor el porcentaje de informalidad entre los jóvenes, entre los más jóvenes y los más viejos. Entonces, a la medida que hay menos disponibilidad de esos trabajadores que estén buscando empleo, que se estén ocupando, entonces eso va a incidir ¿cierto? Sobre la informalidad. Y por otro lado, hay medidas que se han ido tomando justamente para combatir la informalidad o facilitar la formalización. Yo la otra vez le comentaba a usted ahí por un WhatsApp, si mal no recuerdo, le hice como un recuento de medidas que se han ido tomando. Algunas todavía están pendientes, ¿cierto? Pero por lo menos en el proyecto o la ley ya de cumplimiento tributario había 10 medidas para combatir la informalidad. Por otro lado, hay medidas que todavía, ¿cierto? Tenemos que ver en lo que se va a proponer sobre tributación de las pymes, que van orientadas a favorecer la formalización de las empresas, eso ya mirando más hacia adelante. Pero en la medida que seamos sistemáticos en términos de combatir la informalidad y alentar la formalización, vamos a poder seguir progresando en este camino. No sin dolor, porque ¿cierto? Todos recordamos que a propósito de la ley de cumplimiento tributario,
al final, en fin, surgieron una serie de objeciones al tema de las 50 transferencias, al tema de la iniciación de actividades. Pero todo eso a la larga, ¿cierto?, apunta en la dirección de la formalización. Y hay que decir que en los datos de informalidad o de empleo por cuenta, porque en la informalidad agregamos todo el empleo por cuenta propia. Pero resulta que desde hace ya varios años, por una reforma durante el gobierno del presidente Piñera, hay una parte de los trabajadores por cuenta propia que se formalizaron, que son los que emiten boletas honorarios, ¿cierto? Y que hoy día están cotizando para pensiones, para todos los efectos prácticos son trabajadores formales. O sea, si eso uno lo ajusta, va a tener una tasa de informalidad incluso menor que el 25,7% que tenemos ahora. ¿Y usted nos podría mandar entonces todo lo que ustedes ven como factores que han ayudado y los resultados que tienen para Sí, poder por tenerlo? supuesto. Gracias, Mucho ministro. gusto. Ministro del Trabajo. Sí, Presidenta, en esa línea nos gustaría también agregar dos medidas que hemos incorporado desde el sector que a nosotros nos toca, que es regular a los trabajadores afectos al Código del Trabajo, que es la otra parte de los trabajadores informales. Solamente para que la Comisión se haga una idea de los 2.4 millones de trabajadores informales, alrededor de 750.000 lo hace en empresas formales, es decir, empresas que tienen un RUT, empresas que un trabajador que tiene jornada, que llega a un horario, que tiene un horario de salida, que por alguna razón está sin contrato o que no se le paga la seguridad social. 700 a 750.000 trabajadores informales asalariados en empresas formales. Ese es un foco que nosotros hemos estado trabajando en el Ministerio con 3 medidas, 2 que son de orden administrativo, que ha tenido que ver también con ciertos cambios en la capacidad de inteligencia inspectiva que tiene la Dirección del Trabajo para poner foco, por ejemplo, uno siempre se imagina la informalidad de los asalariados, las trabajadoras de casa particular, que tienen una complejidad específica de fiscalización, pero, por ejemplo, hoy día en el rubro de la construcción, de empresas de tamaño importante, tenemos una alta tasa de informalidad que requiere de concentrar ciertas capacidades inspectivas. Pero también otra medida administrativa que tomamos a propósito de los trabajadores de plataformas digitales, que como saben, este Parlamento legisló una ley que a nosotros nos ha tocado implementar. Habíamos tenido serias dificultades para que esos trabajadores de plataforma, que son en su mayoría independientes y que deberían emitir una boleta de honorarios, por distintas razones no los hacían. En un trabajo que hicimos conjuntamente con Impuestos Internos, logramos que a través de ciertas medidas administrativas y circulares, cerca de 90.000 trabajadores de plataforma hoy día emitan boletas, estén dentro de la seguridad social y se formalizaran. Solamente para que se hagan una idea, si uno reduce en 125.000 los trabajos informales, reducen un punto la informalidad. Y aquí hemos logrado formalizar a cerca de 90.000 trabajadores que legalmente tenían que emitir boleta, pero por distintas razones de las empresas no lo hacían. Entonces, esa fue una medida muy concreta que también está teniendo un impacto relevante en materia de formalización. Y lo tercero, que es un proyecto que esperamos junto con Hacienda enviar prontamente a este Congreso, tiene que ver con fortalecer y reformar los mecanismos de subsidios laborales justamente para avanzar en el punto que aquí se señala. Ok, muchas gracias. Si les parece a los miembros de la comisión que podamos someter a votación, senador Insulza, ¿quiere agregar? No, ya. Senador. Respecto del sistema, es bastante enredado todo esto del fondo, del consejo, etcétera, pero yo no tengo ningún problema en que el consejo cree una instancia como la que se ha planteado. Lo que yo no creo que sea un organismo público. Yo no creo que Creo que estamos todos en lo mismo. como un organismo Sí. público. Lo que dice el senador Insulza es que como el Consejo Superior Laboral existe, no tiene problema en que bajo la tutela del Consejo ellos creen el observatorio que como programa también existe en la Subsecretaría del Trabajo. Entonces, no hay problema en que lo podamos discutir al alero de lo que dice el senador Insulza, que creo que todos estamos en la misma línea. No quiere que se cree un nuevo organismo que se llame observatorio. Ese es el punto del senador. Si le parece, secretaria, que usted nos pueda dar cuenta de las votaciones, porque Presidenta. entiendo que hay algunas que están ok y hay otras que tienen petición de votación separada. Presidenta, Por favor. ¿Va a explicar la secretaria? Exacto, eso. Presidenta, este es un proyecto que está calificado con urgencia de discusión inmediata. Entonces, se vota primero en general
Y por la votación en general quedan aprobadas todas las disposiciones que no tuvieron indicaciones ni solicitudes de votación separada. Hay una indicación de usted que sobrevive respecto del artículo 7º y hay una solicitud de votación separada del senador Galilea respecto del número 1 del artículo 12, que es el Fondo de Formación Sindical, y del senador Coloma respecto de los números 2 y 3 que se refieren al observatorio. Y de la parte del primero transitorio, que tiene el inciso segundo, en la primera oración En el fondo, se refiere al observatorio. si me corrigen, estaría la indicación nuestra que nosotros estamos disponibles a retirar las 3 primeras partes que ha explicado el ministro y dejar subsistiendo la última, que es la letra D. La letra D. Y después estarían las votaciones separadas del artículo 12 número 1, artículo 12 número 2 y artículo primero transitorio inciso segundo. El 12 número 3 también, porque también 12 se número refiere. 3, perdón. Esas serían las votaciones separadas. ¿Ya? ¿Les parece entonces, colegas, que hagamos la votación general y quedaría todo aprobado, salvo estas que ha enumerado la secretaría? ¿Estamos? Entonces, tomó la votación en Sí. general, presidente. Yo creo que hay unanimidad, ¿o no, colegas? ¿Hay unanimidad Entonces, respecto de...? se aprobaría por unanimidad de En los general. miembros de la comisión en general y vamos a las votaciones Perfecto. separadas. Gracias. Vamos a la votación separada. Vamos a ir a la indicación de usted, presidenta, porque viene antes. Entonces, en la página 4 del comparado, iría la indicación de la senadora Rincón y del senador Cruzcoque al artículo 7º del proyecto, que le agregaría 2 incisos. El inciso primero es el mismo que está acá, asimismo, dentro del plazo de 6 meses contados de la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deberá informar a las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado sobre la evolución del costo total de contratación de trabajadores dependientes desde enero de 2022 hasta la entrada en vigencia de esta ley. Dicha información, y enseguida diría, dicha información deberá considerar un análisis del impacto de los incrementos del ingreso mínimo en el empleo formal, la informalidad laboral y la estructura salarial nacional. Ministro, usted tiene toda la información que ha dado a conocer hoy día en la comisión y solo habría que actualizar hasta la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Le parece que dejemos toda la indicación porque usted va a tener que solo complementar lo que no está al día de hoy? ¿Tiene inconveniente? Es información solamente. Usted ya tiene toda la información, solo la tendría que complementar respecto a lo que falta. Sí, o sea, yo me había guiado por lo que usted Sí, había pero es que señalado estoy antes. pensando en que como le agregamos hasta la entrada en vigencia de la presente ley, ¿usted tiene inconveniente en que mantengamos toda la indicación con el suplemento de lo que falta? ¿O le acomoda más que dejemos solo la última parte? Yo no tengo problema. Sí, yo preferiría que quedara referido a la última Ok. parte porque Ok, bueno, y usted lo sabe adecua por a lo la... que discutimos a veces la Ok, ley y del lo adecua a la presupuesto secretaría para se que... lista Como lo leí, que Sí, eso como era lo solo leyó. la letra Lo D. que sí le pediría, Presidenta, sería que, dado que el plazo que nos planteó el BID para hacer el estudio es enero, entonces tendríamos que alargar un poquito los 6 meses que están puestos aquí en el encabezado, si pudieran ser... Adecuemos el tema para que quede... Sí, Claro, 8 8 meses. 8 9 meses. ¿Les No parece? sé cuánto es. sí, 8 meses. Ya, Junio, julio. Entonces, gracias. No, se julio. sometería a votación con esa... Sí. Si le parece a la comisión, ¿la aprobamos? Sí, pero son 8, ¿cuántos meses? 8 meses quedaría. Ya, 8 meses. 8 meses. 8 meses. Ya. Gracias. Se aprueban esos términos. Se aprueban esos términos. Se Sí. aprueba por unanimidad. Colegas, Podría, sí. sí, podría sugerir una redacción, Presidenta. En lugar de deberá informar, podría ser deberá presentar a las comisiones de Hacienda y Trabajo No y tengo, Previsión Social no tenga un problema. análisis del impacto de los incrementos del ingreso mínimo, saltándonos la sí, un última dos análisis, líneas. No hay problema. Si le parece a la comisión, la Presentar un sugerencia... análisis. Perdón, disculpen. Entonces, asimismo, dentro del plazo de 8 meses contados Sí. de la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deberá presentar a las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara y del Senado un análisis. Nos Claro. saltamos Sí. la evolución del costo total y todo Exactamente. eso. Y nos vamos al análisis. Ya, perfecto. ¿En esos términos se aprobaría por unanimidad? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Luego, entonces, nos corresponde hacer las votaciones separadas que se han solicitado.
La primera es la que solicitó el senador Galilea respecto del Fondo de Formación Sindical, que es el número 1 del artículo 12, que está en la página 17. Entonces, los que quieren que el fondo se mantenga votan que sí, y los que... Tal como está. Así, o sea, que se mantenga la proposición, perdón, que se mantenga la propuesta del Ejecutivo respecto ya. de incorporar un inciso final al fondo. O sea, en el Porque el senador fondo Galilea que quiere se, en el mantenga fondo que se apruebe la solicitud del Ejecutivo respecto a la modificación de lo que existe hoy día. ¿A favor de la propuesta del Ejecutivo? Eso. Senador No Lagos. entiendo muy bien qué es lo que estamos votando. El Ejecutivo, yo no llego colega, tanto. está haciendo una innovación a lo que existe no hoy tiene un en límite. materia de distribución de los fondos. Esto se discutió largamente cuando hicimos esta Porque han legislación logrado. para garantizar que hubiera un 40% en regiones. Y hoy día están modificándolo y puede con estas modificaciones alterarse esa distribución. Yo soy de regiones. así No, pero voy a hacer una... Pero está bien. Pues. Sí, voy a hacer una precisión. Después de la... No, yo estoy en contra, pero no por... Lo que pasa es que quiero que se entienda bien. El 40%, de acuerdo a lo que explicó el ministro de Trabajo, que va a regiones, no se modifica. Sí, el 20% que va a empresas pequeñas tampoco se modifica. Simplemente le agregan un inciso final en que otorgan una priorización a organizaciones sindicales que tengan ciertas características respecto a la formación de sus dirigentes sindicales, que es lo que a mí me parece que no se justifica. Creo que el Consejo Superior Laboral lo puede hacer y creo que es una mala idea dejar este tipo de restricciones a nivel de ley. Ese es mi punto Se exactamente. modifica lo que había originalmente respecto de cómo se hace la distribución, que garantizaba, estamos en la página 18, 17 se enuncia, pero el 18 la contiene. Al inicio de la página 18, sin perjuicio. Que son los criterios de asignación. Ya, entonces voy a tomar la votación. Ya, Senador tome la Lagos, votación. Yo mantengo el texto que viene del Ejecutivo. Senador Coloma, En contra. Muy oficialista el senador Insulza, apruebo la indicación, sí. lo aprueba. Senador Galilea, presidenta. Yo voy a defender lo que hicimos en su minuto, así que en contra de la propuesta del Ejecutivo. Entonces, por 3 votos en contra y 2 a favor, queda rechazado el número 1 del artículo 12. Perdón, te voto en contra del suyo, ¿no? De repente me enredé. Lo que pasa es que esto lo discutimos en su minuto largamente y nos Estoy a costó... favor. Esta me parece bien. Enseguida, se someten a votación los números 2 y 3 del mismo artículo 12, que se refieren al Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida. Senador Lagos. Estamos votando el observatorio, la creación del observatorio, lo que hemos discutido largamente. ¿Por qué dice 12 y 13? Usted no entiende. Es el artículo 12, pero los números 2 y 3. Lo que pasa es que el número 2 en varios Ya, artículos voy crea el buscando. observatorio, pero el número 3 también se refiere al observatorio. ¿Dónde No. está? Página 18, Esto está desde la 19, ¿no? página 18 a la 22. que es todo el observatorio, José Miguel. Sí, sí, sí. Senador Lagos. ¿Cómo viene el texto propuesto? Senador Coloma, En contra. senador Insulza, La verdad es que yo me voy a abstener porque en realidad creo que no, salvo que se encontrara algún acuerdo, porque de manera que no se explicitara que no es un organismo público, yo me abstengo. senador Galilea, presidenta. Sumo la abstención del senador Insulza. Las abstenciones influyen en el resultado y por lo tanto hay que repetir la votación. Senador Coloma, En contra. senador Petón Insulza, Me abstengo. senador Galilea. En contra.
Ya no vamos a hacer que pase la siguiente sesión, así que me en contra. Por las razones que expresé, creo que esto lo hace hoy día el Ejecutivo y no tiene ningún sentido crear un nuevo organismo. Ya, Y queda una, entonces, queda todavía una votación, que es la del artículo transitorio. Lo que pasa es que en el fondo es consecuencial, porque se cae sola. En el artículo primero transitorio, en la página 23, la primera oración dice: con todo, el Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida de las Trabajadoras y los Trabajadores deberá constituirse al 6º mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Sin necesidad de votar esto, se cae. Aquí. Presidente, si me permite una observación. Este proyecto de la Cámara de Diputados viene con el artículo 4 y el artículo 6 calificados como de quórum calificado por seguridad social. Pero la Comisión de Hacienda del Senado, en estos proyectos y en otros, como por ejemplo el bolsillo electrónico y normas similares del proyecto de ley de reajustes, nunca ha usado la calificación de quórum calificado para el cambio de guarismos. Así es. Porque lo que dice la Constitución es la regulación del ejercicio del derecho a la seguridad social, y el mero cambio de guarismos no se considera. Tiene toda la aquí. razón. Así que yo creo que no tenemos No tiene razón. No, porque no va a control porque son de quórum calificado. Nunca nadie ha reclamado por eso. Sí. Pero le puedo comentar que a mí me han hecho presente desde el tribunal que sobrecalificamos porque regulación del ejercicio no tiene ni un sentido. Yo comparto el criterio de la Secretaría. Esa es la conclusión de nosotros. Sí, no había pasado, no había pasado. Yo coincido con el criterio de la Secretaría. Colegas, un solo tema adicional a lo que conversamos antes de que llegaran todos. La próxima semana, lunes, martes, miércoles, vamos a ver el proyecto de permisos sectoriales, ¿ya? Y el día lunes vamos a recibir al director de Servicios de Impuestos Internos, que me escribió y me dijo que él no tenía ningún inconveniente en venir a la comisión. Yo le dije que lo que habíamos recibido por escrito de él es que él no podía venir hasta la primera semana de junio. En consideración a su disposición, lo vamos a invitar a que exponga el día lunes. Sí, no, lo que pasa es que me dijo que podía venir esta semana, pero esta semana estaba todo súper... para todos los temas que han salido hoy día en la prensa, uno, el tema de lo que había pasado en el servicio con las comunicaciones falsas, 2, sobre el tema de contribuciones, 3, sobre las dificultades que había habido en la declaración. Eso al margen. Entonces partiríamos con él y seguimos. Sí. Lunes, martes y miércoles. No. Lo tenemos claro. Es hasta las 12:30 esta sesión, solamente. Partimos con impuesto interno y seguimos con las demás. Y además el martes sería la mixta de servicios. Sí, y el martes, tal como conversamos al inicio, vamos a ver la mixta de Servicio de Auditoría Interna al Gobierno a las 2 de la tarde. Esa es una mixta que está pendiente. Sí. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces? Muchas gracias.